¿Son buenas las riquezas? Este es el tema que se me ha encomendado dar en el contexto de las lecciones para la consagración a Jesús por el método de San Luis María de Montfort. En este camino espiritual hay que reflexionar sobre los pasos necesarios para realmente ser como Cristo. Y en ese contexto no puede haber ningún aspecto de nuestra realidad humana que quede excluido. En consecuencia, la economía, el uso del dinero, lo que compramos, vendemos, cómo trabajamos, nuestras opciones de ahorro, consumo e inversión deben ser también conforme a Cristo. Desde esa perspectiva, como economista de profesión que soy, y a la vez, pues, procurando estar comprometido siempre con una espiritualidad cristiana, quiero brindar una respuesta a esta cuestión. ¿Son buenas las riquezas? ¿Cómo usar cristianamente el dinero? ¿Cómo usar conforme a la ley de Dios las riquezas? Pues bien, conforme a este método monfortiano de consagración, hay unos textos de referencia de la página Lazos de Amor Mariano. En concreto, la presente lección se va a basar en el artículo texto 4, ¿son buenas las riquezas?, que se halla en www.lazosdeamormariano.net. La verdad que Lazos de Amor Mariano hace una labor extraordinaria y bueno, en ese marco de cosas, mi gran amigo William Toro del canal Enfoca tu Fe me ha invitado a desarrollar este tema. Vamos a esto. Voy a ir leyendo el texto que les he mencionado de referencia y a partir de ahí iré introduciendo algunas reflexiones y comentarios. Vamos a ello. Dice, Dios ha puesto al hombre a la cabeza de la creación visible y le ha dado el derecho de administrarla y de disponer de los frutos de la tierra para proveer a sus necesidades, para su conservación y bienestar, y para la conservación y bienestar de los suyos. Y ahí hace una cita del catecismo que dice, el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2402, dice, al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad, para que tuviera cuidado de ellos, los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus frutos. Véase Génesis 1, del 26 al 29. La apropiación de bienes es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas, para ayudar a cada uno a atender sus necesidades fundamentales y las necesidades de los que están a su cargo. Debe hacer posible que se viva en una solidaridad natural entre los hombres. Fin de cita. Entonces, aquí ya encontramos unos principios de cómo administrar cristianamente las riquezas. Principios conforme a la doctrina social de la Iglesia. Desde ya tenemos el principio conocido como destino universal de los bienes. Es decir, Dios entrega los bienes naturales, las riquezas de la creación, a la humanidad en general. No se lo entrega solo a un grupo de privilegiados o a personas de solo una raza, solo una religión, solo cierto grupo social, solo cierto idioma. No. Los bienes son entregados por Dios a la humanidad para que la humanidad pueda proveer lo necesario para la satisfacción de sus necesidades. Y esto nos lleva precisamente al campo económico, porque la definición convencional, al menos que se da de economía, es que la economía estudia la administración de los recursos escasos para satisfacer las necesidades humanas. En vista de esto, de acuerdo con el principio del destino universal de los bienes, todos los hombres tienen derecho a participar de las riquezas del mundo. De este modo, es un absoluto escándalo el hecho de que haya personas en nuestro planeta que mueran de hambre. El Premio Nobel de Economía de 1998, Amartya Sen, mostró que el problema del hambre en el mundo no era un asunto de producción, sino de distribución. Dicho de modo más sencillo, se puede y de hecho se genera suficiente cantidad de alimento
para satisfacer las necesidades de todos los seres humanos del planeta. Pero ese alimento está mal distribuido y esa mala distribución del alimento es la que lleva a que pues haya gente que coma de más y gente que coma de menos. Al punto que tenemos la situación irracional, la economía irracional, en la cual hay gente que muere por exceso de alimento en los países desarrollados como Estados Unidos, donde la obesidad y las enfermedades asociadas a la obesidad se cobran varias vidas, miles y miles de vidas cada año. Pero en ese mismo planeta en que muere gente por exceso de alimento, tenemos también que, particularmente en zonas de África, hay gente que muere por falta de alimento. Eso no debería pasar porque, como establece el catecismo, Dios ha entregado los bienes a la humanidad en conjunto. Al mismo tiempo, si vemos la cita del catecismo, se establece el principio de propiedad privada. Las dos cosas son ciertas. Noten que el catecismo dice, vuelvo a la cita, la apropiación de bienes es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas, para ayudar a cada uno a atender sus necesidades fundamentales y las necesidades de los que están a su cargo. Entonces, cuando se habla de la apropiación de bienes, es que Dios ha entregado los bienes, las riquezas en general a la humanidad. Entonces ahí hay como una especie de propiedad común, pero al mismo tiempo se afirma el principio de propiedad privada. Es decir, que los individuos pueden apropiarse de ciertos bienes. ¿Por qué se da esto? El catecismo lo vincula primeramente a la libertad. Esto es importante, porque, por ejemplo, en un gobierno de corte comunista, socialista, donde el Estado concentre toda la administración de los bienes, de los recursos económicos, ¿qué pasaría si hay alguna persona que no está de acuerdo con la forma en que políticamente se constituye o funciona ese Estado socialista o comunista? ¿Qué podría suceder? Que ese Estado comunista elija no proveerle de los bienes necesarios a dicha persona. Si en un esquema donde no hay propiedad privada, uno al final depende de que cierta instancia administrativa central, como por ejemplo un gobierno totalitario, sea el que decida si le va a dar o no le va a dar a uno lo necesario para que subsista, perdemos libertad. Estaríamos totalmente sometidos a tal tipo de gobierno. En consecuencia, se requiere de la propiedad privada para la libertad. Y no solo para procurar nuestro propio sostenimiento, sino el sostenimiento de los nuestros. Por ejemplo, yo soy padre de familia y no solo debo procurar mi sostenimiento, sino también el de mis hijos. Y entenderán que esto hace más acuciante la cuestión de que las personas tengan propiedad privada, porque si dependiésemos de un sistema de propiedad común administrado por alguna instancia central con poder político, el que esa instancia decida darnos o no darnos alimento, no solo pone en juego la vida de uno, sino la vida de sus hijos. Y eso es más grave, ¿no? Luego, el texto de Son buenas las riquezas, de Lazos de Amor Mariano, dice lo siguiente. A consecuencia del pecado original, el hombre se apegó desordenadamente a los bienes de la tierra, persiguiéndolos con obsesión y aún por medios ilícitos. Para él los bienes materiales ya no son un medio de salvación, sino que se constituyen en el fin de su existencia, hasta el punto que las personas hoy valen en proporción a lo que tienen. Nótese bien esto. Todo pecado implica en algún u otro nivel, de algún otro modo, una confusión entre los fines y los medios. El fin último de las cosas, el fin último de todo es Dios. Y todo lo demás debe ser usado como medio para llegar a ese fin último. En cambio, cuando pecamos, convertimos algo que sería meramente un medio en un fin. En lugar de usar el dinero, dejamos en cierto modo que el dinero nos use a nosotros. En lugar de poseer cosas, somos poseídos
por las cosas. Miren cómo el texto dice, de- eh, el hombre se apegó desordenadamente a los bienes. No está mal tener bienes, no está mal tener riquezas, pero lo que está mal es dejar que tu corazón, tu mente, tus emociones esté centrado en ello. Que vivas angustiado porque te falta dinero o angustiado porque quieres conseguir más y más dinero. El vivir pendiente de los bienes materiales, de la ropa que me compro o no me compro, o los celulares, o los automóviles, o las casas, etcétera, es un amor desordenado a las riquezas. Uno debe tener las riquezas para usar de las riquezas como medios para llegar al fin último, que es Dios. Debemos preguntarnos ahora mismo, ¿el modo en que yo estoy utilizando mis riquezas, mis bienes, me acerca más a Dios? ¿Me acerca más a mi salvación? ¿O más bien está siendo un obstáculo para la misma? Dice asimismo el texto de Lazos de Amor Mariano. De este afecto desordenado al dinero nacen la ambición y la avaricia, de donde proceden mentiras, engaños, robos, injusticias, explotación, violencia, desunión de las familias, etc. De allí que el apóstol San Pablo advirtiera a los cristianos: debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Primera de Timoteo 6:10. Es interesante esta frase conclusiva del apóstol Pablo, ¿no? Se torturan a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Entonces, vemos a gente que tiene un montón de posesiones y uno dirá, bueno, ellos vivirán en paz, vivirán tranquilos porque tienen mucho dinero. Y lo que uno se encuentra es que muchas veces en la práctica, esto no es una regla universal que suceda con todos, pero muchas veces en la práctica, las personas que más poseen son las personas que son más poseídos por las cosas. En lugar de poseer las cosas, terminan siendo poseídos por las cosas, porque su atención comienza a ser captada por el automóvil que poseen. Por ejemplo, poseen un automóvil y viven pendientes de que, bueno, ahora hay que cambiarlo por un automóvil que sea el último del año, hay que ponerle esta refacción, hay que pagar esta cuota de esto, mi vecino se compró un mejor automóvil que el mío, tal vez debería yo también comprarme otro automóvil, se le malogró esto al automóvil, hay que arreglarle aquello, hay que llevarlo aquí, hay que encerrarlo por allá, hay que lavarlo no sé dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es solo un ejemplo con el automóvil, pero podemos pensar en la casa, la comida, el trabajo, los viajes, la ropa. ¿Cuánta gente vive muy pendiente de la ropa o de su aspecto físico? De andar ahí detrás de cortes de pelo y maquillajes y piercings y eh, todo un tema de culto al cuerpo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y se terminan llenando de angustias. Por eso resaltaba la frase del apóstol Pablo que dice, se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Muchas veces las personas ricas viven angustiados de cómo van a administrar su riqueza, qué pasa si pierden su riqueza, qué pasa si no pueden sostener su nivel de vida o incluso pueden estar incurriendo en actividades ilícitas, corruptas, ilegales o dudosas con tal de mantener un buen nivel de ingresos. Pero eso también genera que se torturen por dentro. ¿Y qué pasa si lo descubre la ley? ¿Qué pasa si esto algún día se sabe? Etcétera, etcétera. Entonces, las personas que se centran en el dinero van a vivir en múltiples angustias, no van a vivir en paz, van a vivir torturándose a sí mismos. Luego, eh, acá se nos presenta una cita de Adolphe Tanqueray en su compendio de Teología Ascética y Mística, editorial Jesús de la Misericordia, Quito, 1930, tomo 2, páginas de la 580 a 581. Dice sobre la avaricia lo siguiente.
La avaricia, dice, es una señal de falta de confianza en Dios, que ha prometido velar por nosotros con paternal solicitud y no permitir que nos falte nada de lo necesario, siempre que pongamos en Él nuestra confianza. Convídanos a considerar las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, no para que nos demos a la pereza, sino para sosegar nuestros cuidados y para que confiemos en nuestro Padre Celestial. Acá se está haciendo referencia a aquel pasaje de Mateo capítulo 6, donde Jesús dice, no se preocupen por el mañana. Si uno va a la palabra original que usa Jesús, más bien estaría denotando, no estén ansiosos por el mañana. Y precisamente el avaro es una persona ansiosa, una persona que necesita acumular y acumular riqueza porque vive con miedo. La avaricia se asocia al miedo. El avaro piensa, ¿y qué pasa si mañana cae la bolsa? ¿Qué pasa si es que ocurre una crisis? ¿Qué pasa si es que pierdo esta fuente de ingresos? Etcétera, etcétera, etcétera. Dice, necesito ahorrar para mi vejez, necesito ahorrar para viajar, necesito ahorrar para darme estos gustos, necesito ahorrar para esto y esto y esto y esto y esto. Y se generan un sinfín de necesidades y al mismo tiempo viven en una continua zozobra espiritual, emocional, de desconfianza. Sienten que necesitan acumular dinero para estar seguros, pero nunca acumulan lo suficiente para estar seguros. La seguridad que buscan los lleva a vivir en angustia y piensan que van a eliminar esa inseguridad por medio de acumular más y más riqueza, pero eso nunca tiene fin y entonces su inseguridad, su angustia, su inseguridad continua en busca de una seguridad ilusoria basada en tener suficiente dinero nunca llega porque nunca se tiene suficiente. Eh, como reflexionaba mi economista favorito, Ernst Schumacher, en el libro Lo pequeño es hermoso de 1973, decía, escuchamos muchas personas que dicen que no tienen lo suficiente para vivir, pero ¿dónde se halla el ser humano que diga, tengo lo suficiente para vivir? Es ahí el punto, ¿no? Entonces la avaricia por eso mismo no tiene límite. Y se basa en que la persona, pues, en realidad no confía del todo en Dios o simplemente no confía en Dios, porque necesita basarse en tener más y más dinero para que el dinero que tiene en el hoy le pueda asegurar el mañana, cuando en realidad el mañana quien lo asegura es Dios. Incluso puede ser que no haya un mañana. De hecho, Jesús mismo habla de una parábola en ese sentido, ¿no? De un hombre que había llenado sus graneros y como que tenía la gran seguridad económica, ¿no? Y decía, alma mía, ahora descansa, date tus gustos, que ya hemos acumulado mucho. Pero Jesús continúa en la parábola diciendo, insensato, se te pedirá tu alma el día de mañana. Y, y entonces no está preparado el hombre, ¿no? Espiritualmente no está preparado porque estuvo aferrado materialmente a conseguirse una vida segura para el día de mañana y resulta que no iba a haber un día de mañana, sino que iba a morir. De hecho, no dice mañana, ¿no? El texto dice, esta misma noche se te pedirá tu alma. Ahorita les doy la referencia. Sí, está en Lucas 12, ¿no? Lucas 12:20, pero Dios le dijo, insensato, esta noche misma vienen a pedirte tu alma, y todo lo que has previsto, ¿para quién será? Y luego dice el versículo 21, así es el que se hace rico para sí y no es rico para con Dios. Entonces, ahí tienen la situación del avaro, ¿no? Dice el texto, cito, la avaricia tiende a ocupar el lugar de Dios en el corazón del hombre. Es decir, lo va conduciendo a cierta idolatría al dinero.
El hombre rico tiende a sentirse poderoso y autosuficiente, pues todos se rinden a sus pies, por lo que cree no necesitar de Dios. Además, el hombre avaro, por su amor a las riquezas, se apega desordenadamente al mundo. Cree que el paraíso está en disfrutar de lujos y comodidades aquí en la tierra y está gravemente expuesto a olvidar los bienes eternos y, por tanto, su salvación eterna. Ahí está la parábola que acababa de recordar, ¿no? Que decía Jesús en Lucas capítulo 12. Exactamente, eso es lo que pasó con ese hombre avaro. Se concentró en los bienes materiales, en la seguridad material, en el confort material. Y miren cómo es un hombre que está ensimismado, está pensando en sí mismo. Vamos al texto más completo, miren. Esto está en Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. Dice, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o repartidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y bienes. Y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y luego viene la porción que ya cité, ¿no? Pero Dios le dijo, insensato, esta noche misma se te pedirá tu alma. Y lo que has previsto, ¿de quién será? Así es el que se hace rico para sí y no es rico para con Dios. Entonces, es interesante notar que este hombre avaro estaba ensimismado porque hablaba consigo mismo. El texto dice en el versículo 17, y él pensaba dentro de sí. Luego dice, esto haré, derribaré mis graneros y diré a mi alma. O sea, el tipo no hablaba con su esposa, no hablaba con sus hijos, no hablaba con los pobres, que seguramente habría a su alrededor, no hablaba con sus amigos, que seguramente tenían necesidades o requerimientos. No, el tipo hablaba consigo mismo, decía, alma mía, regocíjate. Entonces, eso es un egoísmo y muchas veces vivimos así sin darnos cuenta. Pensamos que la espiritualidad es simplemente cuestión de unas oraciones o prácticas devocionales, pero nuestro manejo del dinero no es cristiano. Entonces terminamos viviendo como paganos. De hecho, normalmente los laicos pasamos más tiempo manejando cosas económicas que propiamente orando, ¿no? Miren, la mayor parte del tiempo estamos trabajando, comprando, vendiendo, ganando dinero, consumiendo lo que hemos comprado con el dinero. ¿Cuánto tiempo, en cambio, pasamos en la misa o en la oración? Normalmente un laico, no me refiero a los que tienen una vida monástica, un laico va a pasar más tiempo, y es normal que así sea, o sea, hay un cierto orden de cosas para los laicos, los seglares. Es normal que pase más tiempo en las cosas del mundo, pero el punto es el siguiente. Si simplemente es conforme a Dios o busca la santidad en marcos como la oración, la vida parroquial, la vivencia de la misa, la adoración al Santísimo Sacramento, que es una fracción de su tiempo, y no santifica su modo de comprar, vender, trabajar, consumir, etcétera, que ocupa la mayor parte del tiempo toda esa vida económica, pues entonces lo que va a terminar pesando más es que si vive como un pagano en esa vida económica y simplemente vive como cristiano para sus prácticas devocionales, entre sumas y restas, ¿a dónde crees que va el efecto final? Y te pregunto, ¿no será que tú más tiempo vives como un pagano que como un cristiano? Y si te lo pregunto es porque me importa la salvación de tu alma, para que reflexiones. Bueno, volvamos al texto. Dice, en el Evangelio encontramos con frecuencias palabras de Jesús que hacen referencia a las riquezas. Qué difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos, Mateo 19:23. No atesoréis riquezas en la tierra porque la polilla y la herrumbre las destruyen y donde los ladrones las socavan y roban, sino atesorad en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, ni los ladrones socavan ni roban. Mateo 6, del 19 al 20. Estas palabras de Jesús
nos podrían hacer creer que las riquezas son malas en sí mismas, que los ricos definitivamente no entrarán en el reino de los cielos. Sin embargo, hay que decir que lo que reprochaba Jesús a los ricos no eran sus riquezas en sí mismas, sino el amor desordenado que tenían a ellas, hasta el punto de ponerlas por encima del mismo Dios, como el caso del joven rico, a quien Jesús llamó: si quieres venir en mi seguimiento, vende cuanto tienes y dalo a los pobres. Mateo 19:21. Y continúa narrando el evangelista que el joven se fue muy triste porque era muy rico. O vemos el caso de Judas, el discípulo traidor, que vendió al maestro por 30 monedas de plata. Entonces, el problema del joven rico no era que tenía riquezas, ese no era el problema. El problema del joven rico es que tenía su corazón aferrado a las riquezas y reconoce a Cristo como maestro, ¿no? Pero al mismo tiempo no va a poner a Cristo por encima de las riquezas, porque cuando Jesús le dice: anda, deja todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, lo que le está diciendo Jesús es: escógeme a mí en vez de a las riquezas. Y el joven rico no fue capaz de hacerlo. No fue capaz de hacerlo. De hecho, vamos a revisar un poquito el texto rápidamente. A ver, yo lo quiero revisar en Lucas capítulo 18. Dice, en el versículo 23, ¿no? Después de que Jesús le llama a darlo todo a los pobres, etc. Lucas 18:23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Versículo 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ojo, mucha atención al texto. El texto no dice: y Jesús, viendo que tenía muchas riquezas, dijo: cuán difícil será que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. No, no, eso no dice el texto. Jesús dice esa frase, pero el texto apunta a lo siguiente, el texto inspirado. Y al ver Jesús que se había entristecido mucho. Entonces, el problema no eran las riquezas, sino el hecho de que este joven rico estaba tan aferrado a las riquezas que su corazón estaba allí y se entristecía mucho por el hecho de que le pudieran pedir desapegarse de sus riquezas. Entonces, el motivo por el cual Jesús dice que será muy difícil para los ricos entrar al reino de los cielos es porque tienen un mayor riesgo de que su corazón sea atrapado por las riquezas. Esto no significa que necesariamente toda persona rica tendrá un corazón atrapado por las riquezas, pero mientras más riquezas tengas, mayor probabilidad hay de que esto suceda, porque mientras más riquezas tiene uno, más pueden atraer nuestro corazón, nuestra atención, nuestras emociones, nuestra preocupación, nuestras ansias, etcétera. Como decía, bueno, lo voy a citar, ¿no? El humorista mexicano Franco Escamilla, él decía: yo no me preocupo por dinero, si no tengo, ¿no? Decía, era un poco curioso, ¿no? Porque cuando él dice: yo no me preocupo por dinero, en su show humorístico lo decía como en un momento en que la gente podría interpretar como que él se daba aires de alguien que tiene mucho dinero y está muy seguro, ¿no? Entonces la broma venía precisamente en que se perciba como eso, pero después él diga: porque no tengo. Y precisamente eso, o sea, hay gente que tiene mucho dinero y está preocupada por el dinero, y hay otra gente que no se preocupa por el dinero porque no tiene, ¿no? Ese es el mismo principio. Sigamos con el texto. El problema entonces no está en poseer riquezas, sino en la manera como se obtienen, en el afecto que de ellas se tiene y en el destino que se les da. Vamos a frenar la cita ahí, vamos a examinar cada caso. O sea, ¿cómo podrían ser malas las riquezas para nosotros? Las riquezas no son intrínsecamente malas, en sí mismas no son malas, pero extrínsecamente, por ciertas circunstancias, sí pueden devenir en malas. No por sí mismas, sino extrínsecamente, de modo accidental, por decirlo así. Vamos a ver, nos dan 3 supuestos, ¿no? Primero, la manera en cómo se obtienen.
O sea, tú, si obtienes riquezas por medios ilícitos, tú puedes utilizarla para fines lícitos, pero sigue siendo una riqueza mala vida. Por ejemplo, se conoce casos, ¿no? De narcotraficantes eh, que pues tenían pues, una riqueza mala vida por todo este negocio mafioso de las drogas y todo eso, pero al mismo tiempo con esa riqueza hasta ayudaban a cierta gente pobre o ayudaban a familiares o cosas así, ¿no? Entonces, sobre Pablo Escobar hay información de ese tipo y hasta gente que hasta ahora lo aprecia mucho por ciertas cosas de solidaridad que él hizo, etcétera, etcétera. Pero la fuente de esa riqueza es mala vida. O sea, podría incluso donarlo a los pobres, pero sigue siendo una fuente mala vida, ¿no? Luego, dos, dice, en el afecto que de ella se tiene. Ya. Por ejemplo, pensemos en el caso del joven rico. Volvamos al caso del joven rico, ¿ya? Miren lo que se relata en los versículos anteriores. A ver. Dice, un hombre rico le preguntó diciendo, maestro bueno, esto es Lucas 18, les voy a leer Lucas 18, del 18 al 21. Un hombre rico le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, noten esto. El joven rico no tenía su riqueza por fuentes ilícitas. No robaba, porque Jesús entre los mandamientos lista no robar, y el joven rico dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, él era una persona, en términos legales, honesta, honrada. Había obtenido, construido su riqueza por medios lícitos. Entonces, ¿cuál es el problema? Si su riqueza se la ganó lícitamente. Su problema es que tenía su corazón atrapado por las riquezas. Tenía afecto desordenado a las riquezas. Entonces, es el segundo supuesto, ¿no? Y luego, tercero dice, y en el destino que se les da. Entonces, ¿para qué usas tus riquezas? Puede ser que tú hayas obtenido tus riquezas de forma lícita y que no tengas un afecto desordenado a tus propias riquezas, a tu propio dinero, pero que luego lo utilices para cosas desordenadas. Por ejemplo, para comprar pura comida chatarra, con el placer de la gula, ¿no? O lo gastas en cosas desordenadas relacionados con otro tipo de pecados, como por ejemplo la lujuria, o pecados de envidia. Tú tienes envidia de que cierta persona tiene cierto tipo de bienes o se ha ido de viaje a no sé dónde o se ha comprado no sé qué y entonces tú tienes que irte de viaje a un sitio mejor y comprarte un no sé cuántos mejor que el que se compró la otra persona, etcétera. Cuidado con eso. Podemos estar comprando bienes, entre comillas, bienes, y más bien males, nocivos para nosotros, productos nocivos, o podemos estar adquiriendo cosas por las razones equivocadas, ¿no? Eso también está mal. Bueno, vuelvo al texto. Estos tres criterios son fundamentales para que haya una correcta posesión de los bienes. 1. Consecución. Se refiere al origen de los bienes. Estos deben ser adquiridos de manera lícita, fruto del trabajo honesto y nunca de negocios incorrectos. Se deben adquirir por medios civilmente lícitos, lo permitido por la ley civil, y moralmente válidos, que no vayan contra la ley moral. Es decir, no pueden provenir de actividades ilícitas y pecaminosas como el robo, la estafa, la explotación de los empleados, engaños, extorsión, etcétera, ni de otras que, aunque permitidas por la ley civil, como la prostitución, los moteles, la venta de licor, discotecas, bares, etcétera, son siempre actividades pecaminosas. Fin de cita. No solo está la ley civil, está también la ley moral, ¿no? Porque hay gente que tiene una ética tan pobre, tan reduccionista, que dicen, bueno, si yo no robo, no mato, no violo, pago mis impuestos, ya, canonícenme, ¿no?
O sea, gente que porque piensa que no comete faltas contra la ley civil, entonces ya son buenos. O sea, ¿qué tal mediocridad moral? ¿No? Sería como un padre de familia que diga, bueno, yo cumplo todos los deberes que me pide el Código Civil de mi país. Yo alimento a mis hijos, los asisto, los llevo a la atención médica, pero no los amo, ¿no? Pero no importa que no los ame, pero cumplo con todas las obligaciones de la ley civil. Un padre así sería un canalla, ¿verdad? Pues bien, igualmente, o sea, una persona que tenga toda su riqueza de forma lícita porque cumple con la ley civil, pero si no cumple con la ley moral, sigue siendo ilícito a los ojos de Dios. Por ejemplo, hay países donde el aborto está legalizado o donde las drogas están legalizadas. Alguien que obtenga su riqueza procurando abortos o vendiendo drogas, aun cuando sea en países donde tales cosas son legales, pues está cometiendo un mal moral y está faltando a la ley de Dios. Y el hecho de que no esté faltando a ninguna ley humana injusta dentro del país en que está, donde las cosas pueden estar pervertidas, pues no le va a salvar del hecho de que igual está faltando a la ley de Dios. Y ante Dios no te vas a poder excusar diciendo, oye, es que en mi país era legal vender droga, o era legal la prostitución, o era legal el tema del aborto. No te puedes excusar con eso, porque la ley de Dios está por encima de toda particularidad de los gobiernos y legislaciones humanas. Bueno, sigamos. Punto 2. Afecto. Estos bienes deben poseerse sin afecto alguno, teniendo claro que son un medio de subsistencia y de salvación. Freno la cita ahí. Tú utilizas tus bienes, piensa cómo utilizas tus bienes. ¿Se puede decir que los utilizas para subsistir? Bueno, eso sí, porque si no, no estarías vivo. Ok, ya, utilizas para subsistir. Pero no solo de subsistencia, sino de salvación. Yo te pregunto, ¿el modo en que utilizas tus bienes contribuye a tu salvación o más bien le juega en contra? Te pregunto, ¿la cantidad y cualidad de lo que gastas en comida te ayuda para tu salvación? ¿En qué usas tu computadora? Tú pagas internet, ¿verdad? Y también te pagas una suscripción de teléfono móvil para tener llamadas y datos de internet y todo eso, ¿no? ¿Qué haces con tu celular en internet? Divídelo en porcentajes. ¿Cuánto porcentaje pasas en redes sociales? Del porcentaje que pasas en redes sociales, ¿cuánto tiempo dedicas a actividades moralmente provechosas? ¿Y cuáles a actividades moralmente riesgosas u otras actividades directamente moralmente malas? ¿Mm? Tu administración del Internet. Por ejemplo, tal vez tu mamá, tu papá, tu esposa, tus hijos, etcétera, no ven tu historial de Internet, pero Dios ve tu historial de Internet. Entonces, te pregunto, eso es parte de los usos de los bienes, porque el Internet es un bien, ¿no? Es un producto, un bien en el sentido económico del que estamos hablando, de las riquezas. Pues bien, ¿cómo lo usas? ¿Mm? Entonces, hay que pensar sobre eso. ¿Está contribuyendo a tu salvación las páginas que visitas o no visitas? ¿Los videos que ves o no ves? ¿Las canciones que escuchas o no escuchas? ¿Las páginas o memes que sigues o no sigues? Eso es algo que tienes que examinar. Por otra parte, ¿cómo usas tu dinero los fines de semana? ¿Tu modo de uso de tu dinero los fines de semana está contribuyendo a tu salvación o más bien al contrario? Reflexiona. Vuelvo a la cita. Jamás se pueden poner por encima de Dios o de la familia, hasta el punto de amarlos más y dedicar más tiempo a su consecución que a la oración y al compartir familiar. Freno la cita ahí de nuevo. ¿Cuánto tiempo pasas con tu familia a la semana? ¿Gastas más tiempo en pues cosas particulares de tu disfrute o simplemente conseguir más y más dinero más allá de lo necesario que lo que puedes dedicar a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicas a consumos nocivos de cosas o consumos insulsos de tonterías? ¿Y cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicas a tu familia? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a tu mamá o a tu papá? ¿O que estuviste con tus hijos? ¿O que estuviste un momento a solas con tu esposo o tu esposa? ¿Mm? Bueno, vamos a la cita.
Muchos santos como San Francisco de Asís, Santa Clara, San Antonio de Padua, etcétera, hicieron una renuncia efectiva de todos sus bienes, es decir, renunciaron a poseerlos, se desprendieron de ellos por completo y abrazaron la pobreza. Algunos estarán llamados a seguir este ejemplo, pero todos estamos llamados a hacer una renuncia afectiva de cuanto poseemos, es decir, sin deshacernos completamente de estos bienes. Debemos poseerlos con un desprendimiento y desapego, sin turbaciones y sabiendo que nuestro único y principal tesoro es Cristo. No te aferres a nada que no sea Cristo, aférrate a Cristo. No puedes estar aferrado a una computadora, no puedes estar aferrado a un celular, no puedes estar aferrado a un automóvil, no puedes estar aferrado a una ropa, no puedes estar aferrado a unos viajes, no puedes estar aferrado a una casa. Todo eso va y viene. Puede ser que no se cumplan ciertos viajes, que la casa te la embarguen o se derrumben, que el auto choque, etcétera. Nada de eso es permanente. ¿Por qué aferrarte a cosas que no son permanentes? Es como que quieras atrapar el aire en tus manos o atrapar arena y se te va a ir entre los dedos. Aférrate a Cristo, ¿ok? Miren este pasaje, este, del apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 7. Justo lo acabo de recordar mientras hacía esta reflexión. Dice, pero 1 Corintios 7, del 29 al 31. Pero esto les digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyeran, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Fin de cita. Entonces eso. No todos estamos llamados a renunciar a los bienes de modo efectivo, pero sí tenemos todos que renunciar a los bienes de modo afectivo. Este pasaje del apóstol Pablo donde dice los que poseyesen vivan como si no poseyesen, es un pasaje que se dirige a todos los cristianos, no dice solo los sacerdotes o las monjas, los consagrados, no, es a todos los cristianos. Dice, los que poseen vivan como si no poseyesen. Ojo, el apóstol Pablo no dice no posean. Está bien, pueden poseer los que poseen, realmente poseen, pero vivan como que no poseyesen. Es decir, sin que hagan una renuncia efectiva a sus bienes, seguirán teniendo sus bienes, deben vivir con una renuncia afectiva a sus bienes. Es decir, sin poner el corazón en ellos. Y eso es difícil, es una lucha y hay que hacerlo cada día. Porque el corazón es voluble. Sigue la cita. 3. Destino. Los bienes que poseemos son para nuestro propio sustento y el de las personas que están a nuestro cargo. Los bienes que Dios regala al hombre son un don para que éste le sirva a sus hermanos más necesitados y de esta manera se gane el cielo. Por tanto, estos no deben ser despilfarrados ni gastados en lujos excesivos e innecesarios, ni mucho menos deben ser gastados en cosas o diversiones pecaminosas. ¿Qué se puede decir de la forma en que usas los bienes? ¿Realmente se puede ver que estás ayudando a los pobres, creándote tesoros en el cielo? ¿O más bien estás acumulando ira para el día último, gastando en tonterías, en consumismo, en vanidades? Todos tenemos que evaluarnos y todos tenemos que ir viendo en qué tenemos que mejorar. Tal vez, pues a personas de cierta teología no católica les pueda sonar chocante esto de que el cómo usemos los bienes pueda estar asociado a que lleguemos al cielo, etcétera, ¿no? Obviamente choca con una teología de la sola fide protestante. Pero mira lo que dice Jesús en Lucas 18:22. Jesús oyendo esto le dijo al joven rico, aún te falta una cosa, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Así lo dice.
y tendrás un tesoro en el cielo. Entonces, cuando nosotros damos nuestros bienes a los pobres, estamos acumulando para el cielo. Te desprendes de cosas en esta vida, acumulas en la vida eterna. Entonces, no debemos despilfarrar los bienes. Ahora bien, no despilfarrar no significa que tenemos que hacer un ahorro absoluto y estar acumula y acumula dinero, no. O sea, más bien lo que tenemos que hacer es proveer para nuestras propias necesidades, para las necesidades de los nuestros y para ayudar a los más necesitados. Si tú vas ayudando a los más necesitados, estás acumulando un tesoro para el cielo. Entonces, piensa cómo vas a invertir tu dinero. ¿Lo vas a invertir solo para esta tierra o quieres invertirlo para el cielo? Recuerda que todo lo que inviertas en esta tierra, al final puede ser robado o corrompido. Por eso Jesús decía, vuelvo a la cita, Mateo 6 del 19 al 20, no atesoréis riquezas en la tierra donde la polilla y la herrumbre las destruyen y donde los ladrones las socavan y roban. Más bien atesoren riquezas en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, ni los ladrones socavan y roban. Por ejemplo, hoy en día podríamos hablar de la polilla de la inflación. Tú tienes dinero y de repente hay una mala administración económica y hay una hiperinflación y el valor de tu dinero se va al suelo de todo lo que acumulaste. O los ladrones te pueden robar unos delincuentes. O puede venir un gobierno con un discurso comunista, socialista, que te expropie tus bienes eventualmente y se fue todo. En cambio, con las riquezas acumuladas en el cielo, no pasa eso, no te las pueden quitar. Vuelvo a la cita. En esta misma línea, y aparte de los tres importantes criterios, Tanqueray, en su compendio de teología ascética y mística, habla de otros remedios eficaces para contrarrestar la avaricia. Vamos a ver algunos. Cultivar una profunda convicción a través de la oración y la meditación de que las riquezas no son un fin, sino un medio de la divina providencia para remediar nuestras necesidades y las de nuestros hermanos, y que estas son pasajeras y caducas, es decir, se acaban. Dios es el dueño de todas las riquezas y nosotros somos unos simples administradores. ¿Okay? Entonces, esa es la clave, darnos cuenta que nosotros no somos dueños, a final de cuentas. Sí, para fines legales dentro de esta tierra somos dueños de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo no sé, soy dueño de esta taza. Pero en última instancia, por decirlo así, a un nivel trascendente o metafísico, pues no somos dueños de nada. Somos administradores. Dios es el dueño. Yo no soy dueño de mi vida. Yo no soy dueño de mis bienes. Seré dueño, claro, en un sentido legal, en el orden de este mundo, ciertamente. Pero en última instancia, ante Dios, Dios es el dueño de todas las cosas. Yo tengo una casa, sí, vivo ahí, pero esa casa me la ha dado Dios. Y lo que yo hago es administrarlo. Dios me ha dado una esposa, Dios me ha dado unos hijos, Dios me ha dado una cierta salud, Dios me ha dado la oportunidad de conseguir pues ciertos bienes como una computadora, unos libros, una ropa, unas posibilidades de viajar, etcétera. Pero el dueño al final es Él, porque Él es el que me lo ha dado y Él me puede y me va a pedir cuentas de cómo yo he administrado todo eso. Me va a decir, oye, ¿y cómo administraste este dinero? ¿Y cómo administraste esta casa? ¿Y cómo administraste esta comida? ¿Y cómo administraste este trabajo? Y hasta el último centavo de cada cosa tendré que dar cuenta. Nosotros somos simples administradores. Recuerden Mateo capítulo 25, la parábola de los talentos. Dios nos da talentos y todos los bienes económicos que tenemos son talentos. Hay personas que tienen más bienes económicos, otras menos. Así como en la parábola, unos reciben 5 talentos, otro 1, ¿no? Otro 2.
reciben distintas cantidades, pero a todos se les pide cuentas sobre ello. Y el que recibió poco, si hubiera sido fiel en lo poco, se le puede dar más. Entonces, tenemos que ser conscientes de que somos administradores de la riqueza, no los dueños en última instancia. De cada centavo de mi riqueza voy a tener que dar cuentas a Dios. Voy a tener que dar cuentas de en qué lo gasté, cómo lo administré. Y tú también. Otra cita. El medio más eficaz para no apegarnos a ellas es colocar nuestros bienes en el banco del cielo, empleando buena parte de ellos en obras de caridad y de misericordia. Debemos recordar aquellas palabras de Jesús. En verdad os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25:40. Exacto. En Mateo capítulo 25, ahí donde está la parábola de los talentos, también está en Mateo 25 la explicación que da el propio Jesús de cómo será el juicio a las naciones, a todos nosotros. Y el juicio lo hace en términos de amor. Y ese amor concretado en cómo hemos sido o no solidarios con nuestros bienes. Por ejemplo, dice, tuve hambre y me diste de comer. Eso es el alimento. Tuve sed y me diste de beber, la bebida. Estuve desnudo y me abrigaste, la ropa. Estuve forastero y me alojaste, nuestra administración de la vivienda. Estuve preso y me visitaste, la administración del tiempo. Entonces yo te pregunto, amigo mío, el alimento, la bebida, tu vivienda, tu tiempo, ¿en qué medida lo estás administrando para atender a ese Cristo disfrazado, pequeño y sufriente en múltiples partes que son los pobres? Todos tenemos que pensar más sobre esto y ver qué podemos hacer. Bueno, vuelvo a la cita. Dice, entendiendo el dinero como don de Dios para el propio bienestar y para servir a los demás, es necesario pues que profundicemos un poco más en la manera como podemos ejercer la caridad cristiana, como un medio eficaz de santificación y a través del cual se borran muchos pecados. Estos son los niveles de la caridad. A. Limosna. Es donar alguna cosa a una persona necesitada para aliviar una necesidad puntual. Esta solo alivia la necesidad presente, es decir, alivia el hoy. B. Beneficencia. Alivia el mañana. Consiste en dar a instituciones, preferiblemente católicas, cuyo objetivo es la caridad física. Dichas instituciones se responsabilizan de ayudar periódicamente a cierto número de personas. A ver, freno la cita ahí. La excusa que tenemos toda la vida para no dar limosna es, no, es que si yo le doy a esta persona, si le doy a este niño, es que este niño está siendo explotado por un adulto, entonces a este niño no le doy. Y si ves un adulto, dices, no, a este adulto no le doy porque es un irresponsable que no está trabajando, así que si yo le doy voy a perpetuar su irresponsabilidad. O seguro se lo va a gastar en droga. Entonces tienes el mecanismo perfecto para nunca dar una limosna ni a un niño ni a un adulto, ¿no? Entonces casi como que eliminas la posibilidad en general de dar limosnas. Ojo, yo no niego la situación de que haya quienes usan el dinero para drogas o que haya niños que estén siendo explotados por adultos inescrupulosos que los hacen pedir limosna. Pero ¿sabes qué? Si tú ves a un niño pidiendo limosna y tienes duda de si darle dinero en efectivo o no, pues mira, puedes hacer algo muy sencillo. Vas y compra una buena torta, un buen sándwich, unos buenos panes, una buena bebida, qué sé yo. Compra algún producto físico, alimenticio, rico, y dáselo. Y dáselo. Y el niño lo va a poder comer, aunque sea. Y si está necesitado, pues ahí está, lo necesita y va a poder comer algo. Y ella no te tienes que estar haciendo dilemas sobre si hay una mafia detrás que lo estará explotando, etcétera, ¿no? O sea, no, muchas veces no tenemos cómo saberlo. Pero al menos si quieres hacer una ayuda directa en ese momento y tienes la duda sobre si conviene o no darle dinero propiamente, pues con el dinero compra algún bien que sea bonito, adecuado o útil, puede ser alimento, y dáselo. Y ya está.
Por otra parte, tienes dudas sobre si dar el dinero a tal o cual persona, pues bien, dalo a una institución que ayude a los pobres. Infórmate, busca cuál será la institución que a ti te parezca que mejor va a dar uso a ese dinero y dalo a esa institución. Y si lo que tú esperas es que haya una institución perfecta y siempre dudas de que toda institución es corrupta y que toda beneficencia es corrupta, entonces te lo voy a decir de frente, simplemente estás buscando excusas. Simplemente buscas excusas para no ayudar. Porque no ayudas al niño porque probablemente lo estén explotando a unos adultos. Y no ayudas al adulto que pide limosna porque probablemente es un perezoso o un drogadicto. Y no das dinero para instituciones benéficas porque probablemente son corruptas. Entonces, como que todo el mundo que necesita dinero, que pide dinero, son malos. Como que todos son malos. Sabes que si piensas así, más malo eres tú. Y sí, sí, ya sé que a veces yo digo cosas fuertes, pero yo me caracterizo por caer mal, ¿no? Medio mundo me odia. Claro. La verdad que cada vez me va importando menos que cada vez más gente me odie. Yo tengo que decir las cosas como son. C. Capacitación. Consiste en brindarle a una persona la oportunidad de formarse y aprender una técnica o un arte en la que puedan llegar a desempeñarse laboralmente y de esta manera ganarse la vida. Como dice el refrán, no es dar pescado, sino enseñar a pescar. Aliviar el mañana. Otra excusa, ¿no? Entonces, cuando se habla de dar limosna, viene el listillo que objeta. No, no le des pescado, hay que enseñarle a pescar. Pero muchas veces utilizan esa frasecita para no dar pescado. En primer lugar, hay que entender que hay situaciones urgentes donde tienes que dar pescado a alguien porque si no le das pescado se muere de hambre. Y en lo que tú esperas enseñarle a pescar, la persona ya se murió, ¿ok? Entonces hay situaciones urgentes que sí hay que atender con la limosna directa. Pero por otra parte, si tanto te llenas la boca diciendo que, bueno, no hay que dar pescado, hay que enseñar a pescar, pues bien, haz un voluntariado. Haz un voluntariado y agarra y dedica parte de tu tiempo todas las semanas, si tanto te vas a llenar la boca, a capacitar a personas de bajos recursos para que puedan desarrollar una habilidad y puedan salir adelante. Pero ayuda de algún modo. D. Evangelización. Es dar a la persona la mayor riqueza y el mayor tesoro que alguien pueda poseer. Evangelizar es dar a Cristo y por tanto es dar el cielo. La evangelización alivia la eternidad. Estamos viendo que los bienes materiales no lo son todo, ni siquiera son lo principal. Entonces, tal vez incluso no tengas bienes materiales que dar, pero ¿qué tal si utilizas de tu tiempo para ir a visitar a enfermos o mendigos? Y tal vez no tienes dinero que darles, pero te sientas a tu costado y pregúntales sobre sus vidas e interésate por sus vidas. Y háblales del amor de Dios y háblales de Cristo y ámalos de verdad. Hay gente que puede estar pidiendo dinero en la calle, pero tienen más hambre de amor que hambre de pan. A veces necesitan que alguien se siente al costado y los vea como seres humanos y les pregunte, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal si haces eso un día? Siéntate donde una persona que esté pidiendo dinero, un niño, una anciana, qué sé yo, un hombre lisiado, y le preguntas, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Eso es darle una dignidad enorme. Esas personas muchas veces se sienten como que son casi como animales para recibir dinero y canjearlo por un poco de comida y seguir subsistiendo a un nivel casi animal. Y viven día a día así. Y el que alguien se siente a su costado y le pregunte, hola, ¿cómo te llamas? Saber que tienen un nombre y que pueden decir su nombre y que no son simplemente unos miserables necesitados. Sé que suena feo, pero esa es la realidad fea que muchas veces viven. Y olvidar que tienen un nombre es una situación terrible. A veces podemos hacer mucho más diciéndole, oye, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? Dios te ama, pidiendo que te cuente su historia. ¿Qué sé yo? Dar lo malo es pecado, dar lo que sobra es obligación, dar lo que falta es virtud, darlo todo es santidad. Y bueno, como es propio de estas lecciones de consagración, por supuesto que se va a ver el lugar de la Virgen Santísima reflejando todas estas cosas, ¿no?
Entonces hay un apartado en el texto que se llama María y la caridad. Toda la vida de nuestra Santísima Madre fue un dechado de amor en medio de la pobreza más sublime. Ella, estando destinada a ser la reina del cielo y la tierra, nació y vivió en la más absoluta pobreza y desprendimiento de todo lo terreno, y en medio de esa absoluta pobreza poseyó la más grande riqueza, Dios. Podemos contemplar la gran caridad de nuestra madre con su prima Isabel, a quien va a servir por 3 meses. Seguramente asimismo hizo durante toda su vida con muchos otros, pero su mayor acto de caridad con los demás y con nosotros fue el haber dado al mundo el Salvador. A través de su sí nos dio el más grande tesoro, nos dio a Cristo. En Lucas capítulo 1, ¿no? Ahí cierro la cita del texto, se nos dice, ¿no?, que María estaba embarazada, pero fue deprisa a ver a Isabel, que estaba embarazada también. Y estaba embarazada de, de Juan el Bautista. Y ahí se narra el episodio bonito del encuentro de ambas, ¿no? Y también el encuentro de Jesús y Juan el Bautista, respectivamente en los vientres de ella. Pero noten cómo María podía decir, bueno, yo estoy embarazada del Salvador del mundo, así que todos sírvanme a mí, ¿no? Yo no tengo que ir a servir a nadie, todos tienen que servirme a mí porque yo soy la mamá del Salvador, ¿no? Sino que la actitud que ella tomó es de esclava, de sierva, ¿no? Es aquí la esclava del Señor, decía, ¿no? Lucas 1:38. Entonces ella se va a servir, así como Cristo, ¿no? Ella tenía a Cristo dentro de sí, en su vientre, muy especialmente. Y pues bueno, eso también le habría impulsado muy especialmente a servir. Así como Jesús, que es el Señor, el Rey del universo, el creador de todo el absoluto, dice, yo estoy entre ustedes como el que sirve. ¿Tú puedes decir eso en tu casa? A ver, les voy a poner el texto. Esto está en Lucas 22:27. Jesús diciendo a los apóstoles, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Te pregunto, en tu hogar, ¿tú puedes decir esas palabras y que sean verdad? ¿Tú puedes reunir a tu esposa, a tus hijos, tus padres, tu familia, los que estén en tu familia, y decir, yo estoy entre ustedes como el que sirve y que sea verdad? ¿O tú eres más bien como el que espera ser servido, como el que te sientas en la mesa esperando a que te sirvan y el que tira su ropa esperando a que otro la recoja y el que espera que todos se lo hagan para él? Siempre que te sirvan, que te sirvan, que te sirvan a ti, que te preparen la comida, que te sirvan la comida, que te laven la ropa. ¿Mm? ¿O tú eres el que sirve? ¿Puedes decir realmente yo estoy entre ustedes como el que sirve? Si no puedes decir eso en el contexto de tu familia, no estás siendo como Cristo. Así de simple. Bueno, cerramos esta sesión con una práctica y un reto. Práctica. Donar a una persona necesitada un bien material al que se esté muy apegado. Elige un bien al cual estés apegado y regálalo a alguien necesitado. Reto. Apoya las iniciativas católicas en Internet. Por ejemplo, hay buenos canales o páginas que realizan una buena labor evangelizadora. Tú podrías apoyar realizando alguna donación, ¿no? Y te lo digo, escoge algún buen evangelizador, algún buen canal y puedes apoyarlo así. Y bueno, yo lo puedo decir sin mucho problema porque en particular mi canal no está monetizado ni tengo medios habilitados de recepción de donaciones, así que no estoy diciendo esto por un interés particular mío, ¿no? Sino hay mucha más gente que hace cosas mucho mejores. Así que apóyenlos a ellos y sigamos a Cristo. Gracias por escuchar.